está comprobado que nadie siente rabia en sus genitales. Las emociones son universales, no importa si tú hablas chino, si hablas nepalí, español o italiano. El amor se queda en tus genitales, va de la cabeza a tus genitales. Obvio. Yo me acuerdo que hasta mi abuela decía, es que esa me revuelve la bilis. Yo no puedo poner mi salud únicamente en manos de un doctor. Y si uno no se indigna, si un pueblo no se levanta en rabia, en ira, un dictador nunca se va. Y yo creo que es el secuestro de esas voces en la mente de un esquizofrénico. Evalúa con qué frecuencia tú te permites contactar con la tristeza o expresar miedo o ternura. Miren, en esta lámina que tenemos aquí, este es el mapa corporal de las emociones humanas. Y fíjense que este mapa corporal tiene rabia, miedo, disgusto, felicidad, tristeza, sorpresa, emoción neutral, que yo no sé, bueno, pocas veces estamos neutrales, pero sí estamos. Ansiedad, amor, depresión, desprecio, orgullo, pena y envidia. Y este estudio fue hecho por una universidad en Finlandia que se llama la Universidad de Aalto. Y fue muy interesante porque ellos generaron respuestas concretas con la juxtaposición computarizada de más de 700 dibujos en un ejercicio donde les ponían a vivir o revivir emociones y en qué parte del cuerpo ellos sentían la experiencia física de la emoción. Más de 700 personas, imagínense ustedes, de 3 países, hombres y mujeres, diferentes edades. La computadora hizo la juxtaposición de todas las siluetas y llegó a esta conclusión que ustedes tienen ahí. Y la conclusión es que los colores amarillos y rojos muestran emociones cálidas, emociones de calor, emociones intensas. Y tú ves dónde se siente. Por ejemplo, la rabia. Está comprobado que nadie siente rabia en sus genitales. No sé si ustedes ven ahí la gráfica de rabia. ¿Qué zona de rabia está iluminada? La zona de rabia que está iluminada en rojo es pecho, peligro, porque en el área del corazón está una zona intensa amarilla, la rabia está en el corazón, la rabia está en tus brazos, la rabia está en tu cabeza. Entonces, cuando tú sientes ira, esa rabia va a afectar toda esa zona de tu cuerpo. El miedo, miren qué interesante el miedo. El miedo afecta un poco más. Fíjense que el miedo sí llega al estómago. ¿Lo están viendo? Que el estómago y esa parte del sistema digestivo está en rojo con el miedo. Eso es muy importante. Cuando uno descubre esto, y fue un estudio de 700 seres humanos, las emociones son universales, no importa si tú hablas chino, si hablas nepalí, español o italiano. Algo interesante que a mí me gustó es ver qué pasa con la depresión. Porque cuando uno está triste, pero ya tristeza acumulada, tristeza que tú estás reconociendo que es prácticamente depresión, ¿qué le pasa a un ser humano con depresión? Casi no tiene fuerzas. Por eso está en color azul y negro, porque el color azul es frío. Lo que indica el color azul en estos cuadros es que son emociones que te inhabilitan tu capacidad de levantarte, de moverte, de tomar decisiones. Y es interesante que la depresión está en todo el cuerpo, de color azul, y por eso que una persona deprimida, si uno no le hace terapias de risa, terapias de meditación, terapias de ejercicios, caminatas, correr, la persona llega a un momento donde no se puede literalmente levantar de su cama. Y por último, haciendo un análisis, después si ustedes quieren le podemos mandar el mapa para que lo tengan porque es muy interesante, haciendo un análisis entre amor y felicidad. Este amor que aparece en la parte superior es la pareja, por eso lo hago. Y la felicidad es el amor integral, cuando uno está feliz no porque tiene o no con quién ir a dormir en esa noche en la cama, sino que uno es feliz porque su vida está feliz y tú te sientes pleno y has desarrollado la gratitud deliberada, que es uno de los principios de la psicología positiva, que nos lleva a ser total y auténticamente felices, aun cuando nos falte mucho de lo que aspiramos a hacer y obtener en la vida. ¿Qué es interesante? Que el amor de pareja no te llega a los pies. El amor se queda en tus genitales, va de la cabeza a tus genitales. Obvio. Allí se queda el amor de pareja. Pero la felicidad nos invade todo el cuerpo.
Fíjense en la silueta del ser feliz, que está cabeza en amarillo, iluminada, corazón, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque esto es científico. Y esto lo que hace es comprobar cómo el corazón y nuestra mente están conectados. Y cuando la gente los dibujó en el mismo color, en amarillo. Y ninguno de estos eran neurocientíficos, eran personas comunes y corrientes, sin ningún tipo de formación demasiado elevada en inteligencia emocional o neurociencias. Entonces, como ya lo hemos visto, corazón y cerebro forman parte de tu vida emocional. Y ahí está, en felicidad, corazón iluminado, cerebro iluminado en amarillo, tu corazón guarda memoria. Y este estudio me pareció fascinante y realmente, bueno, creo que nos ayuda mucho a entender cómo se comportan las emociones en los seres humanos. Y quiero poner ahora una segunda gráfica de medicina china. Ahí está. Si esto nos hace entender que nosotros tenemos que realmente hacer cambios en nuestra vida para convertirnos en amos de las emociones y no en sus esclavos, eso nos da salud. Y como uno quiere vivir muchos años, al menos yo ya me puse 137, Dios decide, uno tiene que entender que los chinos llevan estudiando las emociones y la salud hace siglos, milenios. Y fíjense ustedes cómo los chinos relacionan el miedo y el temor a las enfermedades en el riñón y la vejiga, asociado a enfermedades repetitivas como la cistitis y a los trastornos en las vías urinarias. Riñón y vejiga, miedo, temor. Colon y pulmón, tristeza y melancolía. Una persona con tristezas profundas puede desarrollar enfermedades respiratorias, dermatológicas y digestivas. Hígado y vesícula biliar. Y además esto es fácil de reconocer porque yo me acuerdo que hasta mi abuela decía, es que esa me revuelve la bilis. Y mi abuela no sabe de medicina china ni mucho menos de neurociencias, pero tenía esa frase y yo de niño la escuché, que ella decía, es que aquella me revuelve la bilis. ¿Y por qué? Hígado y vesícula biliar están asociados con rabia, ira, cólera, indecisión e inseguridad. Y esa emoción disminuye la energía, ocasiona dolores de cabeza, mareos y presión sanguínea alta. Hay mucha gente que tiene la presión alta y va al médico y el médico lo que le da es la pastilla. Pero ese origen de presión alta es un tema emocional que tiene mucho que ver o con rabia, con cólera, con indecisión o con la inseguridad de una persona. Y el último, acá, es el corazón y el intestino delgado, que están conectados con la alegría y la euforia. Y ojo, porque cuando una persona tiene estados de ánimos muy eufóricos, puede experimentar agitación, insomnio, fiebre, palpitaciones cardíacas, además de problemas de sobrepeso, colesterol y triglicéridos, entre otros. Entonces, esta es una información que no es nueva. Esta es una información que lo que yo no entiendo es por qué nuestros médicos occidentales no la aplican. Porque nuestros médicos, cuando uno va a verlo, no te pregunta qué hay detrás de ese síntoma que has empezado a sentir. ¿Qué ha pasado en tu vida en la última semana? ¿Por qué está sucediendo? Y me encantó una frase que dijo el lunes el doctor Daniel López Rossetti, que dijo, el médico más cerca de ti eres tú. El médico que tú tienes más cerca no es ni siquiera tu médico primario. Eres tú, soy yo. Yo no puedo poner mi salud únicamente en manos de un doctor. El doctor es una consulta profesional, pero yo tengo que primero hacerme una consulta interna de conciencia plena. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué me están apareciendo estos síntomas? A no ser que tú sepas que lo que tienes es obviamente por un elemento externo que no tiene nada que ver contigo. Como por ejemplo, esta alergia que tengo yo y que no tiene nada que ver con mis emociones, sino con unas algas que hay en el agua de la Florida que me ha producido una alergia. Entonces, uno debe aprender a distinguir muy bien de dónde nace un síntoma y empezar a escucharlo cuando todavía es temprano para poder tratarlo o detectarlo. Vamos a las emociones primarias, que son emociones básicas. Son aquellas con las que nacemos y cumplen estas emociones
una función adaptativa. Rabia, miedo, tristeza, asco, alegría. Y esta es la escuela que dice que son 5 las emociones básicas, ¿verdad? Pero hay una escuela que también pone una sexta emoción, que es la sorpresa. Imagínense ustedes, la rabia. La rabia nos entrega fuerza, nos entrega coraje para frenar abusos, para decir, aguántate ahí que te paro el carro porque esto es injusto. Y si uno no se indigna, si un pueblo no se levanta en rabia, en ira, un dictador nunca se va. El miedo se presenta porque nuestra seguridad se puede ver afectada y por lo tanto nuestra integridad está en peligro. La tristeza, bueno, la tristeza busca el silencio, nos aleja por un rato del mundo. Y yo creo que hace falta la tristeza porque nos permite mirar el mundo con cierta distancia, con una nueva perspectiva. Nos invita a valorar lo que tenemos y lo que hemos perdido. Tiene una función importante en el aprendizaje reflexivo. Ahora, la alegría. La alegría a mí me fascina porque la alegría es algo que uno tiene que construir y no esperar que alguien más te la preste. Y hay gente que se alegra solo si otro le da una buena noticia. Yo digo, no. Uno tiene que ser gestor de sus propias buenas noticias para que tengas más momentos de alegría en tu vida y no dependas de que alguien más te dé alegría en tu vida. Y la alegría es la emoción que predispone a la celebración, ¿verdad? Entonces, hay otras emociones como la ternura, incluso el erotismo es una emoción. El erotismo es una emoción que nos permite conectar con lo místico de la vida, con el placer de ser. Hay otras emociones que uno las tiene que cultivar. Y aquí hago énfasis en gratitud. Porque la gratitud es el placer por lo cotidiano, por lo que existe, por lo que soy, por el deseo incluso de sentirme útil como instrumento de servicio a otros. Y yo creo que esas emociones, junto a otras que podríamos trabajar luego, nosotros tenemos que saber identificarlas bien. Yo a veces hablo con mi hermano y le pregunto, ¿cómo te sientes? Y mi hermano, más allá de decirme, bien, regular, mal, yo le hago una segunda pregunta. Pero ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción pasa por ti, hermano? Ese es mi hermano que sufre de esquizofrenia. Y le cuesta. Hace unos silencios inmensos. Porque parte de lo que mi hermano no ha podido desarrollar, ¿verdad? Y yo creo que es el secuestro de esas voces en la mente de un esquizofrénico, es no poder tener un diálogo mucho más consciente y despierto para reconocer sus estados emocionales, sobre todo cuando hay emociones como la depresión y la tristeza que se instalan demasiado frecuente en su estado emocional. Y nuestros estados de ánimo son tan transparentes para nosotros que le atribuimos al mundo propiedades que en realidad son el producto de pasar lo que vivimos por el filtro de esos estados de ánimo. Muchas veces aprendemos ese estado de ánimo muy temprano en la vida. Y lo aprendemos tan temprano en la vida que se hace rígido y que perdemos la flexibilidad de responder con distintas acciones nuevas. Y ahí hay lo que decía Einstein, que es insanity, o poca sanidad, o locura, que es querer un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Entonces, con frecuencia esto tiene que ver con discursos culturales donde nacimos, con nuestros papás, nuestra familia, estuvimos inmersos y los vimos a ellos actuar de una manera y nosotros incorporamos esos patrones emocionales. Y yo quiero hablar de 2, que son 2 estados emocionales que suelen presentarse con frecuencia y son fuente de limitación y me gustaría que los anotes y que tomes notas si tienes lápiz y papel. El primero, el resentimiento. Resentimiento. ¿Y qué cosa es resentir? Volver a sentir. Resentimiento es volver a vivir un sentimiento y es un estado de ánimo en que interpretamos que somos o hemos sido víctimas de una acción injusta y en la que alguien, que puede ser una persona o un grupo de personas, incluso la vida misma o Dios, porque hay gente que tiene resentimiento hasta con Dios, alguien aparece como culpable por lo que nos sucede.
Y el resentimiento no nos lleva a nada. Y tengo otra frase que duele cuando uno la escucha, pero es verdadera. Debes de vivir pensando que ningún resentimiento está justificado en tu corazón. Porque todo resentimiento en tu corazón le está quitando fluidez a los latidos de tu corazón. Lo está haciendo latir contracorriente, con esfuerzo. Te está quitando vida. Resentimientos, por mucho que te hayan hecho y hayas sufrido en tu vida, no están justificados en tu corazón. Sí pueden estar justificados en tu mente, no me malinterpretes. En tu mente vas a tener una lista de justificaciones para los resentimientos que guardas, pero en tu corazón no pueden estar justificados, porque tu corazón bombea con más facilidad cuando está libre de memorias y resentimientos. Y el otro estado de ánimo que quiero que anotemos es la resignación. Fíjense, resentimientos, el segundo, resignación. Porque en la resignación sabemos que una determinada situación podría ser cambiada, pero no sentimos tener el valor, las condiciones o las competencias para cambiar esa situación. Y nos resignamos. Y resignación en psicología también se le llama desesperanza aprendida. Uno aprendió que para qué voy a tener esperanzas de un cambio si no va a ser posible, y ya lo ves como improbable. Todas las respuestas emocionales se aprenden de un cierto vivir, pero lo lindo es que no estamos condenados a vivir eternamente en un único mundo emotivo particular. Nosotros tenemos la posibilidad de aprender, fallar, intentar ensayar, reaprender y reentrar al proceso. Pero hay un primer paso para ese proceso. Y ese primer paso es aceptación. La aceptación es uno de los estados anímicos más productivos, pero a la vez menos visitados en la vida, y es lo que nos permite vivir en paz. La aceptación implica una liberación del resentimiento. Si estando en estado de ánimo de resignación, cambiamos y aceptamos que es posible aquello que antes no veíamos posible, entramos entonces en un estado de entusiasmo, que fue lo que les dije que me ocurrió el lunes. Yo el lunes amanecí cansado, llegué de un viaje de Lima, Perú, había estado en Cuba la semana anterior y 20 días en Nepal, Tíbet, Bután con jet lag, decisiones por tomar. Estaba en un estado prácticamente que interpreté yo para mí de desesperanza. Y dije, así no puedo salir a contagiar a nadie, porque las emociones se contagian. ¿Y qué hice? Mini cuarentena, donde yo sabía que tenía que crear un estado de apertura para moverme a un estado de ánimo, de entusiasmo, que es lo que un líder hace. Se mueve, va a un estado diferente para poder contagiar lo que tú quieres comunicar o conectar y no lo que en ese momento estás experimentando, pero lo aceptas. Porque es en la aceptación que tú puedes trabajar y mover esa energía a otro estado emocional. Y este aprendizaje tiene mucho que ver con la inmersión en los espacios donde esas emociones existen. Tiene que ver también con estar en contacto con esas personas que comparten la emoción que queremos aprender.